Enrique, qué gusto verte. ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí disfrutando del fin de semana en San Sebastián, que bueno, pues es un lujo venir con este tiempo. Están pasando muchas cosas en los hoteles, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo la oferta que se ofrece es completamente diferente a la de hace unos años. Coctelería, gastronomía, ¿qué está ocurriendo? Bueno, los hoteles están, digamos, moviendo o activando la gastronomía de una manera relevante, ¿no? Se está viendo un fenómeno dentro de los hoteles y, bueno, y un buen ejemplo es lo que está ocurriendo aquí en San Sebastián, ¿no? Con buenos ejemplos, pues Pedro Subijana, ¿no? Un 3 estrellas Michelin con un hotelazo que acaba de abrir, María Cristina con sus pop-up y los luego pequeños hoteles más independientes que están haciendo una apuesta gastronómica, de coctelería y de servicio muy relevante en la ciudad. Yo creo que estamos en una época en la que se habla mucho de máquinas, de robots, pero las personas marcan la diferencia. Sí, o sea, es cierto que vamos hacia una restauración muy automatizada por muchas necesidades que nos están marcando las técnicas de consumo, las tendencias, todo lo que estamos viendo. Digamos que tecnología va a ir por un lado, nutrición va a ir por el otro, pero el componente humano va a ser el que marque la diferencia de un establecimiento a otro. Y ahí, bueno, pues habrá que estar atentos a tener a los mejores, cada uno en su negocio, acorde a las necesidades. ¿Y cómo llevas este reto nuevo del máster de dirección de F&B? Pues estoy apasionada. Mira, estoy apasionada porque tal y como comentabas antes, ¿no? Yo creo que están ocurriendo muchísimas cosas en el sector, están ocurriendo muchísimas cosas en la gastronomía y esa conjunción me parece como mágica. Me encuentro a personas tremendamente ilusionadas que nos preguntan por el máster, que quieren saber, que quieren formar parte y que desde luego, si me dices cuál es el punto de unión, siempre es la pasión por el sector. ¿Qué buscas? ¿Cómo es el perfil de las personas que trabajan en F&B? Lo que buscamos o lo que se busca es un perfil lo más completo posible, pero yo creo que el secreto con las personas que me ayudan, ¿no? Que nos ayudamos en el día a día a buscar ese perfil, el secreto está en el complemento de lo que ya hay, con lo que estamos buscando, con las necesidades del cliente. Yo creo que el equilibrio nuestro en esta parte es encontrar a todas las personas que permitan que ese puzzle funcione pues como una orquesta, ¿no? ¿Hay algún consejo que le darías a alguien que le apetece meterse en esto? ¿Qué dirías? Consejos, bueno, que tienen que tener pasión, ilusión, no desesperarse, porque este oficio o este negocio no es un sprint, es un maratón, donde igual podemos saber toda la teoría del mundo, pero el cliente luego es otro. Y bueno, pues formación, ilusión, pasión, bueno, pues todas las cosas que... Y no tirar la toalla porque hay días un poco complicados, ¿no? Donde no salen las cosas y bueno, pues a veces no es culpa tuya, es porque se ha cruzado el día o los astros no estaban alineados, ¿no? Pero bueno, esas cosas ocurren y lo que hay que hacer es coger la parte buena y que no vuelva a suceder y fortalecerse de lo sucedido en ese momento.